Hablando Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro. Hablando Claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestro Hablando Claro en esta fría mañana, en esta fresca mañana, un empuje que en realidad abarca gran parte del territorio nacional. ¿Cómo no? Este es un país muy pequeño, de costa a costa y de frontera a frontera. Los fenómenos climatológicos, francamente, excepto me parece a mí que por el sur, casi a todo el territorio nacional abarca. Mucho cuidado, mucho ojo, sobre todo con los vientos fuertes, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional de Emergencias y del Meteorológico. Debemos estar atentos. Un día como el de ayer, un día de muchísima información, la vertiginosidad de los acontecimientos en realidad casi no dan tiempo para digerirlos y ponerlos en la perspectiva adecuada, pero como estamos situados en una coyuntura francamente neurálgica, virtud a la necesidad de enderezar el navío de las finanzas públicas y su sostenibilidad, mantenemos el dedo en el renglón en el tema justo de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ha pasado muchas cosas. Por cierto, una de la que le voy a pedir un breve comentario a nuestro invitado. Le agradezco muchísimo al doctor Otón Solís que esté con nosotros, primera conversación que tenemos hace mucho tiempo y además primera presencial aquí en la mesa de Hablando Claro, después de algunas que nos hemos podido encontrar, una en la pandemia, creo. Don Otón Solís, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, doña Vilma, y a su radioaudiencia. Estamos muy bien, gracias a Dios. Sí, estamos muy bien, tenemos que decir que estamos muy bien. Ayer hablaba con don Román Macaya, sabe, don Otón, y le decía que de verdad, con la dificultad que hemos atravesado, uno tiene que sentirse orgulloso de saber que estamos haciendo la tarea. Yo siento que de manera bastante satisfactoria, pues no faltan claros, no faltan oscuros, obviamente, y altibajos, pero aunque no podamos darnos por satisfechos nuestros niveles de contagio, la contención que hemos logrado demostrar, la tranquilidad de saber que nos estamos cuidando. A veces a uno se decepciona un poquillo porque en el Congreso meten la pata fácilmente, en cuanto al cuidado se refiere, y deberían darnos mayor muestra de rigor, pero en general, digamos, nos vamos portando bastante bien. Y bueno, con la ilusión de la vacuna, yo no sé cómo está usted, pero yo estoy ilusionadísima con que me toque el turno pronto, y usted y yo andamos por ahí cerquita del mismo turno, del mismo grupo. Sí, usted ya es mayor de 50 y yo soy... Sí, un poquito. Yo tengo 66, entonces sí, ahí seguiremos en ese grupo. Sí. No, ha sido un año de enormes desafíos para Costa Rica. Costa Rica ha sido desafiada en lo de salud, evidentemente ha sido desafiada en lo fiscal, porque podríamos haber llegado a la situación esta sin tener una situación fiscal ya complicada. En lo político, con una asamblea legislativa atomizada, entonces sí son varios desafíos, y es una prueba. Si Costa Rica sale bien de esto, es una prueba de que este país tiene en su sector empresarial, trabajador, político, una buena proporción de gente responsable, y un desafío para la ciudadanía en esta cosa tan impredecible por el comportamiento de cada uno. Sabe que cuando las calificadoras de riesgo dicen, mire, yo creo que ustedes no lo van a lograr, ¿verdad? Y así parece que son como al unísono, es que no confiamos mucho que lo vayan a lograr. A mí eso me genera como una especie de acicate, así como decir, es que van a ver que sí lo vamos a poder hacer. Y claro, no apuesto, no pongo apuestas sobre la mesa, primero porque no se trata de esto, de eso, no, esto no es un juego, pero sí me gustaría mucho que pudiéramos demostrarnos a nosotros mismos. Digo, esto no es una cuestión con el Fondo Monetario, no es una cuestión con las calificadoras de riesgo, que además de todo caso son bastante, digamos, poco apreciadas en el mundo entero. Entonces no se trata como de quedarle bien a los demás, sino como de demostrarnos que de verdad podemos, digamos, podemos
luchar juntos contra la pandemia, podemos sacar adelante el barco de las finanzas públicas, podemos hacerlo, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos las herramientas para en este momento caminar por un derrotero que nos permita no llegar al abismo, y sería como muy absurdo que no fuésemos capaces de ver con mirada más amplia. Sí, yo creo que ahí deben unirse elementos patrióticos, de compromiso con el país, pero además intereses personales y grupales. O sea, queda poco tiempo a este gobierno y los males de que, por ejemplo, no avanzara el acuerdo con el fondo en el sector político afectarían más a futuros gobiernos que a este mismo por el tiempo. Los números son contundentes en esto. Digamos, cuando no se aprobó el crédito del BID, quedaba año y medio a este gobierno dejó de, digamos, si hablamos en términos de gobiernos, como lamentablemente algunas pocas personas lo hablan, la pérdida de intereses por no aprobar ese crédito fue de 13 millones de dólares por año. O sea, en el año y medio del gobierno más o menos 20 millones de dólares. Pero ese crédito era a largo plazo. O sea, en 10 años, de esos 130 millones de ganancia en 10 años, solo 20, si podemos hablar absurdamente así, iban a ser beneficio de este gobierno. Los otros 110 millones de dólares iban a beneficiar, porque tenía que pagar menos intereses, a los futuros gobiernos. Entonces, digamos, numéricamente solo existe espacio, si se es racional, para pensar en lo que le interesa al país. Igual con las renovaciones de créditos de este año, los números son contundentes, lo que nos economizamos, digamos, si el acuerdo con el fondo se hubiese aprobado a finales del año pasado, todas las renovaciones de créditos de este año, que son más de 3.000 millones de dólares, se hubiesen beneficiado de tasas de interés más bajas. ¿Cuánto? Yo estimo que entre 3,5% y 4%, pero aún conservadoramente, si fuera 3%, la ganancia en interés de todas las renovaciones de crédito que hay que hacer este año, y hay que hacerlas porque al vencerse un crédito hay que pagarlo, y se paga pidiendo otro prestado en la situación que tenemos. El arreglo está por otra ruta, no por quedar mal en el pago de las deudas. Entonces, todas las renovaciones de 3.400 millones de dólares de este año se hubiesen hecho a una tasa, digamos, conservadoramente 3% inferior. Y eso, digamos, significa solo en el primer año como 300 millones de dólares de ganancia en intereses, solo en un año completo después de cada renovación, sumada a las de este año, nos da una ganancia de como 300 millones de dólares. Pero ya en el segundo año es más, porque por la situación del país, esos 300 millones de dólares de intereses que nos hubiésemos ganado, y si no los ganamos por no haber aprobado el acuerdo, habría que pedir los prestados. Entonces ya es el interés sobre los 300 millones de dólares más los 300 millones de dólares adicionales de ese segundo año. Porque una elaboración, digamos, de matemática básica como la que usted nos está planteando para que llevemos la lección al hilo, no cala entre la mayoría de los diputados. Sí, todavía vamos a pasar mucho tiempo lamentándonos que no se aprobó ese empréstito. Y usted lo dice bien, es que la plata no le va a dar a este gobierno alivio, ni le va a dar al siguiente gobierno alivio, bueno, al jerarca que esté manejando la hacienda sí, pero el alivio es para nosotros, porque tenemos una deuda pública gigantesca que además algunos denominados líderes estiman que cayó del cielo, pero esa deuda la generamos todos con decisiones y omisiones a lo largo de muchísimos años, y ahora nos toca es ver para adelante. Sí. Pero ¿por qué esto no cala entre los diputados? Eso que ha dicho usted es muy importante, doña Vilma. Digamos, una forma de unir para enfrentar un mal es ver quién causó el mal. Digamos, hablando en política, que hay competencias de este tipo, y la causa de este mal es multipartidista. O sea, todos los partidos de este país están involucrados en causas o culpas, si se quiere. Entonces no debería haber espacio para juegos, de decir, en la historia, porque
porque aparte del origen más serio que es ahí por el 2010, 2009, pero y después las fuerzas políticas que obstruyeron el que se avanzara en acuerdos, por ejemplo, el acuerdo que hubo en algún momento en el gobierno de doña Laura Chinchilla, y hubo gentes de varios partidos que se opusieron, ¿verdad? Mi misma fuerza, diría usted. Parte de, sí, claro. Una parte de las extremidades del cuerpo. Sí, entonces yo siempre cito esas cosas, lo hacía en la Asamblea Legislativa para que nadie asuma que se suba al pináculo de la rectitud en materia fiscal. Esto tiene propietarios múltiples, aquí no hay monopolio de propiedad sobre el problema fiscal. Ha habido gente irresponsable en todas partes y entonces la solución debe ser partiendo de eso y no señalando. Igual, hacia el futuro, el perjuicio en las futuras administraciones sería muy grave. Y usted habla de matemáticas, doña Vilma, esto es matemático. Digamos, lo vengo diciendo muchas veces en la vida de diputado, hacía números frecuentemente ahí en la curul sobre las consecuencias, digamos, de lo que pasó a inicios del gobierno de Luis Guillermo Solís y de que no avanzáramos en un plan de austeridad y fiscal. Pero las matemáticas existen, es decir, yo todo eso lo tengo hecho. ¿Qué hubiese pasado si se hace acuerdo, digamos, en octubre, se llega a un acuerdo? Todas las renovaciones de deuda de este año se hubiesen hecho a una tasa inferior en mínimo 3 puntos, tal vez en 4. Digamos, Rodrigo Cubero cree que entre 3,5 y 4. José Luis Arce, economista muy serio de este país, igual, entre 3 y 4. Yo había hecho estimaciones con 4, pero en vista de la opinión de ellos, por respeto, porque yo he visto lo que ha pasado en Honduras, en Panamá, en otros países. Se hace un acuerdo con el fondo y las renovaciones de deuda se hacen a tasas de interés mucho más bajas. Y una renovación de deuda tiene un impacto por muchos años, a veces por 25 años, porque a nadie le interesa con la necesidad de estar refinanciando, hacer renovaciones a 6 meses o a 1 año o a 2 años. Las renovaciones tienen un impacto en el largo plazo, porque se sigue con ese tema. Y recordemos, todos los años hay que pagar esos, digamos que sean 3 puntos, por no haber habido acuerdo, esos 3 puntos adicionales, todos los años, sobre la parte del crédito que se renovó, más el interés sobre el interés a partir del segundo año, porque los intereses para el primer año se hacen con deuda y los del segundo año también. Entonces los intereses del primer año ya hubo deuda, entonces ya en el segundo año hay que aplicarle la tasa de interés a esos intereses. Entonces, digamos, en 5 años, Costa Rica se ahorraría, si digamos hubiese aprobado el convenio con el fondo, ahí, diga usted, noviembre, para decir algo, se hubiese ahorrado en 5 años 550 millones de dólares. Esto es matemático, doña Vilma, esto no es... ¿En 5 años? En 5 años. Si hubiese sido 4 puntos, la diferencia, digamos, el ahorro hubiese sido de 704 millones, creo que recuerdo que es lo que tengo en mis cálculos. Y claro, para ver el ahorro total hay que irse a los años de renovación de esos créditos. Si usted dice 10 años, es muchísimo más. Entonces son muchos millones de dólares de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, digamos, las renovaciones se harían, aunque se hagan en los mercados de capital, ¿verdad? Aunque se vaya a los mercados de capital financieros, donde se colocan bonos, porque esos mercados, con el acuerdo con el fondo, reaccionan viendo con mucho mejores ojos a Costa Rica, y mejores ojos es más que eso, es menores tasas de interés. Y entonces esto tiene una expresión directa en cuántos recursos dedicamos a pagar intereses en una u otra ruta. Y ahora, entre más rápido se avance en esto, más renovaciones se van a beneficiar de eso, las renovaciones que queden en este año y las del año entrante. Ya con solo que hubo un acuerdo entre equipos técnicos y el gobierno, sin que esto haya ido al directorio del Fondo Monetario Internacional ni se haya avanzado en la Asamblea Legislativa, ya las tasas de interés bajaron para Costa Rica en las transacciones en el mercado secundario, ¿verdad? Porque el precio de los bonos se elevó, o sea, se hicieron más atractivos. Eso hace automáticamente que las tasas bajen, los rendimientos. Don Otto, entonces cuando un legislador dice, bueno, vamos a ver, esto es una cosa, del acuerdo con el fondo es una cosa, pero yo primero quiero que me demuestre cómo usted va a hacer una renovación de la deuda. Eso me lleva a recordar
hace muchos meses cuando usted sentenció que la mejor propuesta de reactivación económica era un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para quienes dicen que se necesita primero ver cómo se va a refinanciar la deuda, o para quienes dicen que quieren ver primero el programa de reactivación económica, antes hay que saber establecer la línea de las prioridades, y la línea de las prioridades hoy nos lleva a que quiero saber su opinión, era el mejor acuerdo posible, no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista político, que se podía lograr con el Fondo Monetario Internacional por parte del Ejecutivo. Digamos, yo creo que para el analista agudo y la persona estudiosa, y creo que todo líder empresarial, líder político, líder sindical, por líder quiero decir gente que tiene voz y que es atendida a esa voz. Han habido aprendizajes fenomenales de cuando se inició la conversación de si Fondo Monetario o no a la fecha. Es decir, se hicieron afirmaciones, y eso yo lo escuché de líderes en el caso de los bloqueos de octubre. Decir que ir al fondo significaba privatizar el agua, varias veces lo escuché, y privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, ahí está el acuerdo con el fondo hoy, y no se privatiza el agua y no se privatiza la caja, muy por el contrario. Con la insistencia del presidente de la República, pero desde que entré yo al BESI, para hablar de mi experiencia personal. En noviembre se aprobó un crédito, a finales de noviembre en el BESI, lo aprobamos por 400 millones para el AIA. El AIA estatal, es decir, es un crédito que va a una institución estatal, base del Estado Social de Derecho de este país. Entonces, lejos de privatizar el agua, más bien se está fortaleciendo con recursos para acueductos y alcantarillados. Y ahora, hace 2 semanas, en el BESI aprobamos un crédito de 500 millones para la Caja Costarricense del Seguro Social, para completar el crédito necesario para construir el Hospital Monseñor Sanabria, para el Max Peralta de Cartago y para el William Allen de Turrialba. 500 millones de dólares para construir hectáreas de hospital. Solo el Hospital de Cartago son 9 hectáreas de hospital lo que se va a construir. Entonces, lejos, y esa deuda, por cierto, no es de la Caja, es el gobierno, las finanzas públicas quienes van a asumir la responsabilidad de esa deuda. Todos. Por supuesto, en largo plazo y con condiciones financieras muy buenas que obtuvimos. Y con mucho orgullo, porque ese es el endeudamiento que necesitamos. Claro, en el BESI, es decir, a tasas de interés 3% en términos actuales, es decir, 25 años plazo, 5 años de gracia, para que se fortalezca la Caja Costarricense del Seguro Social en lugar de privatizarla. Entonces, ahí hay aprendizajes que deben ser absorbidos y analizados con objetividad para ver si, digamos, había razón con algunas afirmaciones que alguna gente creyó y tal vez no se comprendía que el fondo ha cambiado. Tal vez me interesaría que habláramos por qué el fondo ha cambiado. Por otra parte, en el acuerdo con el fondo no veo un solo despido de ningún empleado público. No hay un solo despido, no hay un solo empleado que pueda decir me van a despedir como resultado del acuerdo con el fondo. Y a ningún empleado público se le reduce el salario. A ningún empleado se le reduce el salario. Si estaba ganando 100, va a pasar a ganar 99. A ninguno. Entonces, algunas cosas que se dijeron, digamos, después de este periodo, hoy día ya no se pueden decir. Entonces hay que ver qué argumentos se tienen, porque cuando algunos que no nos gusta el tener que negociar con extranjeros la ruta económica del país, yo concluí, y como muchos concluimos, no hay otra alternativa, porque la otra alternativa era seguir nosotros, que aunque hiciéramos un acuerdo con un ajuste idéntico, no se logra lo mismo, porque no está certificado por quien el mundo, nos guste o no nos guste, respeta en esa materia. Esto es, doña Vilma, como que si yo tengo una finca y produzco hortalizas con todos los requisitos que una calificadora, llamémosla Vilma Ibarra, Sociedad Anónima, usted es una certificadora ambiental, usted tiene una empresa, y cumplo con todos los requisitos que usted me exigiría para darme una AAA, claro. 3 A's, o sea, la máxima calificación en mis productos. Y usted tiene una gran credibilidad en el mundo.
y con solo que usted me dé la certificación, yo voy a vender más, ¿verdad? Si yo cumplo con todos los requisitos, pero porque usted me cae mal, no, yo con Vilma Ibarra no me meto. Entonces cumplo con todos los requisitos, pero no obtengo su certificación. Me va a costar más vender a pesar de que mi esfuerzo fiscal es el mismo. Entonces voy a tener que vender a precios más baratos porque no tengo esa certificación. O sea, Costa Rica podría haber hecho el ajuste sin ir al fondo, pero sin la certificación del fondo no hubiésemos conseguido en los mercados de capital las tasas de interés que vamos a conseguir en lo que sigue de futuro. Entonces se parece a eso, es como una certificadora y decir, porque me cae mal, porque en el pasado Vilma Ibarra habló mal de mí en un programa, entonces ya yo no me certifico con Vilma Ibarra Sociedad Anónima, esa empresa certificadora ambiental. Eso es como absurdo, ¿verdad? Es emocional, es irracional y es no reconocer lo que ha pasado en el tiempo. Y en el tiempo han pasado muchas cosas. El fondo y el mundo, digamos, más ha sido, la veo viendo ahora, si quiere esperamos para abordar este tema. La veo viendo, claro, esto para alguien que no está observando la transmisión en Facebook, don Otón, pues obviamente tiene mucha experiencia y sabe que cuando uno está observando el reloj o está observando el compañero en cabina, es porque tiene que ir a una pausa. Para hablar sobre por qué el fondo ha cambiado, si quiere lo dejamos. Porque el fondo ha cambiado y por qué estamos en esta ruta, en esta deliberación para probarnos a nosotros mismos que somos capaces de optar por una certificación internacional que nos guste o no necesitamos. Vamos, 8:21, venimos ya. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Somos Telecable Empresarial. Apoyamos a las pequeñas, medianas y grandes empresas de Costa Rica que mueven nuestro país. Siendo aliados estratégicos, podemos transformar su negocio. Tenemos las soluciones tecnológicas para los desafíos del futuro. Contáctenos al 4080-4080 y empecemos el futuro hoy. Filas que no le desearía a nadie. En el número 3, la fila para el autoservicio. Y uno con ganas de entrarle al combo. Número 2, la fila para cargar gasolina. Más iba uno tarde. Y en el número 1, la fila del cajero automático. Uy, no. Aún peor si al de adelante se le traga la tarjeta. Brínquese la fila. Ahora puede pagar la revisión técnica al sacar su cita en rtv.co.cr. Fácil, rápido y seguro. Así llega directamente a las líneas de inspección. RITEVE, comprometidos con la vida. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:23 de la mañana. El doctor Otón Solís, pues no necesita presentación, pero en su calidad de representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, tiene un interés muy específico en que transitemos por la ruta correcta, además obviamente de su lucha de tantos años para resolver el tema de finanzas públicas en el país. Eso no necesita mucha referencia. Nos están observando con mucho cuidado, es decir, una cosa es que estemos aquí a veces peleados, metiendo basura bajo la alfombra, qué sé yo, pero la verdad es que nos están observando con lupa para ver qué hacemos. Yo le decía hace un ratito, don Otón, que las calificadoras desconfían de nosotros desconfiamos de nosotros mismos, pero tenemos que hacer un acto de madurez política, porque el problema no es económico, dice don Eduardo Lizano, no sé si usted está de acuerdo, que el problema es político más que económico. Hay maneras muchas de llegar a la solución
y entre esas organizaciones, entre esos organismos que nos observan, bueno, me imagino que al BCE le interesa mucho que paguemos esos préstamos blandos y que podamos ser buenos socios, sobre todo en una región tan vulnerable. Observo lo que sucede y pienso en la sede de su banco en Honduras, del banco al que usted pertenece, en Honduras, y la situación dramática en la que se encuentra ese país desde el punto de vista económico, social, político, para hablar solo de uno, y la verdad es que estamos en una zona altísimamente vulnerable como lo somos para el cambio climático. Entonces, decíamos, tenemos que hacerlo, y quisiera que nos dijese por qué ese Fondo Monetario de hoy no es el mismo de hace 30 o 40 años y por qué nos conviene ese acuerdo. No, pero primero déjeme decir, no, mi interés en el tema es fundamentalmente por mi labor en el BCE. Costa Rica, de todos los créditos que tiene el BCE, 18% es con Costa Rica. Y cada vez que perdemos un punto en las calificadoras, un gran deudor. El BCE tiene que hacer una previsión de reservas de entre 15 y 20 millones de dólares. O sea, las pérdidas, las ganancias se reducen entre 15 y 20 millones de dólares. Por otra parte, si mejora la calificación de Costa Rica, las ganancias se incrementan en ese tipo de montos, porque hay que hacer menos reservas por pérdidas. Y las ganancias son para reinvertir con nosotros, claro, con los países. Las ganancias van al capital, y eso por las normas de suficiencia patrimonial activan una vez, 2 veces y media lo que se incrementan las ganancias en créditos. Y a mí cada vez se me ha hecho más difícil en el BCE defender los créditos para Costa Rica en vista de la situación fiscal. Por ejemplo, el crédito de noviembre para el AIA, hubo 2 directores que no lo votaron, argumentando que la posibilidad de pago del país estaba complicada. Yo expliqué y demostré lo que se había logrado en el 2018, que había una clase política con una proporción de gente muy responsable, y cómo había una decisión de hablar con el fondo, y logré que solo 2 no votaran. Pero esa es la realidad que enfrentamos nosotros. Entonces, para seguir consiguiendo créditos baratísimos como los que, pues ahora quisiera que en unos par de meses 250 millones de dólares más a tasas de interés 8 puntos inferiores a las que Costa Rica tendría que conseguir en el mercado internacional, aprobáramos en el BCE. 250 millones más, ¿para qué? ¿O tomo? ¿Viene un nuevo crédito, por lo que oigo? Para cambiar deuda cara por deuda barata. Para canje de deuda. Para canje de deuda, exactamente. Y esos son 250 milloncitos de dólares, ¿verdad? Suena mucho, pero es poquito para el tamaño de la deuda. Entonces, este es el ejemplo, don Otón. Los 250 del BCE más los de otros bancos más claro. O sea, esto no se trata de ir y sacar, como algunos piensan alegremente, reservas del Banco Central para quedar uno expuesto desnudo ante el mundo entero, sino que se trata de... Ahí, doña Vilma, digamos, la diferencia entre renovar deudas con ese crédito del BCE, si lo logramos, que ahora se me va a facilitar la vida debido a al acuerdo con el fondo, son 6 puntos de interés diferentes. En 200 millones son 12 millones de dólares por año la diferencia que Costa Rica tendría que pagar si pasamos ese crédito, que si no lo pasamos. O sea, son cifras significativas. 12 millones de dólares, estamos hablando de 7.300 millones de colones. Con eso se hace de todo en el país. Sí. Pero la pregunta que usted me hacía, doña Vilma, tiene que ver con el fondo. El fondo cambió. El fondo, en primer lugar, antes el fondo venía y decía, para hacer un acuerdo, por ejemplo, en stand-by, decía, esto es lo que quiero que me hagan, privatíceme esto. Se metía en el modelo, en la ideología del desarrollo se metía. El fondo ahora no, el enfoque, no, usted demuéstreme que va a ajustar lo fiscal, usted escoja dónde, yo no me meto, nada más yo sí voy a valorar cada propuesta que usted me hace, a ver si es realista o si es una exageración del ajuste. Si uno no se imaginaba el Fondo Monetario Internacional, don Otón, discúlpeme, escuchando sindicatos, escuchando académicos de las universidades de diferente pensamiento, escuchando sectores empresariales. Este es un ejercicio diferente. El fondo se metía en cómo armar el desarrollo, en el modelo de desarrollo. Ahora no, claro que no. Ahora solo dice, dígame cómo se ajusta. Usted escoge la ruta. Y el fondo ya no cree en la ortodoxia, digamos, que se llama neoliberal, por varias razones. Y entonces no ver esas razones es no entender que este no es el fondo que teníamos antes. Siempre reitero, uno quisiera arreglar estos problemas sin tener que negociar con extranjeros,
pero en las circunstancias actuales no hay alternativa. ¿Por qué? Porque en los años desde el consenso de Washington, que fue cuando el fondo adoptó posiciones, digamos, muy draconianas, neoliberales, resultó que China, una economía mixta, en que en gran parte de la actividad económica estratégica, la financiera, el transporte, la energía, está en manos del Estado. Y hay mucha regulación e intervención del Estado y subsidio por aquí, subsidio por allá. Y lo que menos es fracasada esa economía. Es la economía más exitosa de los últimos 30 años en el planeta. Y entonces ya el argumento de que, mire, es un fracaso si usted tiene un Estado interventor, se murió. En segundo lugar, el fondo tuvo que cambiar porque los dueños del fondo han visto eso. Ya su argumentación es muy débil. En segundo lugar, en la crisis del 2008, los países salieron de esa crisis con políticas totalmente anticonsenso de Washington, antifondo, anti la ideología clásica del fondo, porque para evitar que quebraran empresas productoras de bienes como vehículos o productoras de servicios financieros como bancos, se nacionalizó en Estados Unidos, se nacionalizó el 100% de la industria productora de vehículos. Se nacionalizaron las pérdidas. Las tres grandes de Detroit. Sí. Se nacionalizaron bancos, igual ocurrió en Alemania, en Inglaterra, entonces toda la cosa de que lo mejor es privatizar y no nacionalizar, ¿dónde queda ese argumento? Y por otra parte, se inició una etapa de déficits fiscales y emisión monetaria para atender las crisis. O sea, todas las ortodoxias y las disciplinas se quedaron atrás. Entonces el fondo ha entendido esas realidades, que es más situación por situación y no reglas universales para todo país y para toda época del tiempo. En tercer lugar, digamos, la ideología prevaleciente en los países que pesan más en el directorio del fondo, por ejemplo, Estados Unidos e Inglaterra, ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, ahí los liderazgos ya no creen en el libre comercio que se promovía. Trump, el expresidente Trump y el actual primer ministro británico Boris Johnson están en otra visión de cómo es el comercio. O sea, usted se imagina los tiempos del TLC en que quienes teníamos algunas dudas se nos decía que éramos comunistas y chavistas. Es decir, resultaría que Trump entonces y el partido es un gran chavista. Y el Partido Republicano, el partido más de derecha en Estados Unidos, sería chavista, y Boris Johnson del Partido Conservador, no del Partido Laborista británico, sino del Partido Conservador, sería comunista. O sea, toda esa argumentación hoy se le ha dado vuelta. Sí. Y finalmente, en el marco de esta crisis de la pandemia, los países más orientados hacia el capitalismo de mercado han incrementado los déficits y la deuda masivamente. Yo aquí tengo los números, es decir, es extraordinario, mucho más que Costa Rica, ¿verdad? Mucho más que Costa Rica. El déficit fiscal y la deuda en todos los países de la OECD, tal vez con una excepción, se ha incrementado más que en Costa Rica. Y agreguémosle a ello los gastos gigantescos de una pandemia, evidentemente. Por eso los déficits y la deuda. Sí. O sea, claro. Y emisión monetaria. Estados Unidos particularmente, el incremento ha sido masivo en la deuda. Don Otón, digamos que tenemos que tener claro que este no es un asunto ideológico, es un asunto muy pragmático que transita por la imperiosa necesidad de un ordenamiento para generar condiciones de desarrollo en un momento muy vulnerable de desempleo, de déficit, de poco crecimiento. Pero volviendo al tema, doña Vilma, del fondo. Entonces el fondo ya no puede venir aquí con una regla fiscal a imponer. De shock dramática, porque el mismo fondo le ha dicho a los países grandes, por favor sigan gastando. Uno lo lee todas las semanas en el Financial Times. O sea, siguen incrementando los déficits. Y oiga los números, doña Vilma, de algunos países. Digamos, en Estados Unidos el déficit fiscal del 19 fue de 6.3% y en el 20 del 18.7%. Wow. Vea el incremento. 18.7. Sí. En Inglaterra pasó del 2.2% al 16.5%. En Japón, del 3.3% al 14%. Y usted sigue ahí con los países. Francia, de 3 a 11%. Austria, 0.7%, o sea, menos de un 1%, a 10%. Canadá,
del 0.3 de un 1%, o sea, mucho menos de la mitad de un 1% a 20%. Igual con la deuda. La deuda de Estados Unidos como porcentaje del PIB a finales del 19 fue de 100.8%. Al 20 cierra con 131%. ¿Y por qué esos países donde pueden tener esos gigantescos déficits fiscales, alguien diría, y nosotros no? Claro, ahí están las enormes diferencias. Sí, claro. ¿No? ¿Por qué ellos aguantan y nosotros no? Son economías muy fuertes, que están muy bien calificadas en los mercados por las calificadoras y consiguen recursos. Estados Unidos consigue recursos a menos del medio de un 1%. Por la calificación que tiene. Entonces, este endeudamiento absorbe mucho menos de los recursos fiscales porque tienen una calificación buenísima. Entonces pueden endeudarse y enfrentar esta crisis. Claro, ¿y por qué podemos observar o por qué debemos entender por qué un país tan cercano como Panamá accede a deuda con mucho menores tasas, y eso se atribuye a una inutilidad nuestra, pero tiene condiciones reales objetivas que no son simplemente una inutilidad? Tiene una calificación mucho mejor y... Claro. Entonces, y una fuente de ingresos llamado canal. Como un cuarto elemento por qué el fondo ha cambiado, porque ha visto esta crisis y ha visto la necesidad de que los estados sean flexibles en materia monetaria y fiscal, porque también en materia monetaria se han hecho emisiones y claro, nosotros no tenemos esas condiciones por lo que hablábamos, pero sí hace que el fondo cambie y que no venga con una ideología absurda de shock dramática como antes. Y si no entendemos lo que ha ocurrido en este periodo desde 2008 para acá, aparte de que ya desde antes se cuestionaba los extremos que había que llevar la ideología de mercado. Entonces, eso hace que el fondo sea diferente. Entonces, usar el misma emoción antifondo que prevalecía hace 20, 30 años, hoy en día es ignorar lo que ha pasado. Porque la ideología del desarrollo prevaleciente en el fondo ha cambiado dramáticamente por estas experiencias. Si los mismos dueños del fondo están experimentando la necesidad de salirse de la ortodoxia, y la experimentaron en el 2008, y reitero la experiencia de China. Entonces eso hace que tengamos que, digamos, se han movido los postes, no están en la misma parte los postes, como para que nosotros tratemos de chutear ahí mismo, ¿no? Las circunstancias han cambiado en el mundo, y es una oscilación más. Por eso es que es tan errado casarse con ideologías, porque ya no tiene sentido. Porque ahora es ver cada caso y ver qué es lo que podemos hacer para salir adelante. Y sí hay que tener un pensamiento, bueno, en Costa Rica tenemos un pensamiento de que el desarrollo tiene sentido si es para sacar de la pobreza a los que están ahí. Y a partir de ahí es que todo se arma en Costa Rica, el bien común, la ideología del bien común que prevaleció aquí, en Liberación Nacional, en la unidad, y que creo que está muy impregnada en Costa Rica, esta ideología de que... sí, la tenemos en el ADN, don En el ADN, pero a partir de ahí hay momentos en que la solución es de un tipo y la solución es otra de acuerdo al estudio de la realidad. Aún en un laboratorio químico, de acuerdo a la temperatura ambiente, hay cosas que reaccionan diferente. Por eso es que se hacen los laboratorios, para tener homogeneizar condiciones. Pero en la sociedad no podemos homogeneizar condiciones. Tengo que ir a una pausa, ni siquiera quisiera hacerlo, pero por dicha que nuestros patrocinadores están con nosotros aún en estas condiciones difíciles. 8:38, ya venimos. Hablando claro. ¿Sabe usted qué es Grupo Mutual? Es donde usted puede ahorrar e invertir su dinero con respaldo y garantía del Estado para cumplir sus sueños o para un futuro más tranquilo. Donde le facilitamos todo tipo de créditos para concretar sus proyectos. Donde puede realizar por internet sus pagos de servicios públicos, entre otros, sin hacer filas y realizar transferencias INPE. O donde puede sacar una tarjeta de débito con múltiples beneficios. Todo esto y más con un servicio ágil y personalizado. Grupo Mutual. Este mes voy a ahorrar 20,000 colones. ¿Qué, almorzamos afuera hoy? Mejor 15,000. Luis, acordate que mañana es el estreno de la película. Será ahorrar 10,000. Uy, ¿el cumpleaños de Ana? Bueno, empiezo el ahorro el próximo mes. Ahorrar es más fácil cuando es automático. En el BCR puede programar su ahorro. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Es muy fácil porque es automático. Programe su ahorro ya. Somos el Banco de Costa Rica. Hablando claro.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:39 minutos de la mañana, conversamos con don Otón Solís Fallas en su calidad de representante costarricense ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Clarísimo, porque al banco le interesa nuestro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En lo sustantivo, don Otón, aunque ese no sea el énfasis de la circunstancia que usted sigue hoy, disminuir al 2023 el superávit primario del país de la manera en que pretendemos hacerlo es una socada de faja por la que no hemos pasado. Es decir, no hemos pasado nosotros por 5 puntos de disminución del déficit primario. Es una cosa fuerte. Esto también podemos hacerlo, hablando ahora de la política social y de lo que tenemos en el ADN, podemos hacerlo sin dar al traste con ese emblema de identidad nacional que es la política social, la seguridad social y la búsqueda de alternativas de empleo y de desarrollo para las personas que tanto han sufrido y están sufriendo hoy por la pandemia y por las condiciones estructurales del desempleo que ya teníamos. Yo creo que es posible porque, digamos, está la herramienta de la regla fiscal que se aprobó en el 2018. Y es que hay esta es la realidad, doña Vilma. Nosotros necesitamos lograr que imagínense en la izquierda de una ecuación una división del déficit primario, ese que hoy en día cerró con 3.5% del PIB, dividido por el peso de la deuda sobre el PIB. Esa división del déficit primario sobre el peso de la deuda del PIB, o sea, 3.5 hoy en día sobre 68, que es 3.5 el déficit primario y 68 el peso de la deuda sobre el PIB, para que el siguiente año la deuda sobre el PIB se disminuya, esa división tiene que ser menor de la diferencia entre el crecimiento del PIB y la tasa de interés promedio que pagamos por la deuda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se logra con el acuerdo con el fondo? Bueno, en primer lugar, reducir el lado izquierdo de la ecuación, o sea, se hace más fácil que sea menor que el lado derecho, porque se va a reducir y cumplir con esa regla para que año con año sea inferior la deuda. Al reducir el déficit primario, esa parte izquierda de la ecuación va a bajar, y la parte derecha de la ecuación, con el acuerdo con el fondo, en primer lugar, la tasa de interés va a bajar por lo que hemos hablado, por la confianza en el país, y la tasa de crecimiento económico se va a incrementar. Entonces se hace más fácil que la parte derecha de la ecuación, que si recordamos es crecimiento del PIB menos tasa de interés, se haga más grande y supere lo que está a la izquierda de la ecuación. ¿Y por qué el crecimiento se puede incrementar? Bueno, hay una cosa automática de que al salir de la pandemia, el año 21, este año vamos a tener un crecimiento. Solo por ese crecimiento se incrementa la recaudación, sin que se haga nada tributariamente, porque por cada $100 adicional de Producto Interno Bruto, el país recauda como $14 en ingresos tributarios. O sea, si el PIB está creciendo, nosotros tenemos más ingresos tributarios. Por otra parte, el acuerdo da confianza a los inversionistas locales de todos los tamaños, a los extranjeros, entonces se animan a hacer inversiones y a contratar gente, y eso reactiva la economía. Además, si este país aprobara proyectos, por ejemplo, como el del tren, que aunque se empezarían a construir en varios años adelante, eso da un ánimo, porque es un proyecto transformacional, no es un proyecto en que une el pueblo A con el pueblo B con una carretera, que son importantes para el pueblo, pero para reactivar la economía nacional, un proyecto como el tren, una inversión de $1.500 millones, por cada dólar que se invierta en Costa Rica en obra pública se genera 1.75 de PIB. O sea,
la expectativa de ese crecimiento económico ayudaría al sector empresarial a decir, bueno, vamos por una ruta, esto es transformacional y vamos a invertir más. Y sin embargo eso se empieza a pagar como el 33, una cosa así. A ese proyecto que le apuesta el BID, que le apostó usted desde el inicio de su gestión, el BESIE, disculpe, don Otón, a ese proyecto que le ha apostado tan determinantemente el BESIE, usted no ha renunciado. No, Dios guarde, ese proyecto es clave, bueno, para el BESIE es muy importante, pero para Costa Rica, fíjese doña Vilma que ese proyecto son 1.500 millones de dólares. Ese proyecto... ¿Sabe que me cuesta mucho plantearme la aprobación de ese proyecto? No, lo hemos hecho en el pasado, estos números, lo hicimos con la TCM, pero nos costó un bigote, hay que decirlo, con la concesión de la TCM. Vea, doña Vilma, estos números, perdóneme. Sí, ¿cómo no? 1.500 millones de dólares generan en PIB 2.625 millones de dólares. Como la carga tributaria del país es más o menos del punto 14, eso genera en ingresos tributarios 367.5 millones de dólares. Y por las condiciones del crédito de largo plazo y bajas tasas de interés, de los 550 millones, en el plazo hay que pagar como 18 millones por año. Y usted agréguele de interés como 11, esos son 29 millones. Y si el subsidio fuera de 100 millones por año, ahí tenemos como 130 millones de dólares que hay que pagar por año. ¿Y usted qué le dice a la gente que le dice que este no es el momento, que se olviden del tren de doña Claudia, porque así es como lo oigo? Por eso le digo, son 130 millones que habría que pagar por año, con el subsidio en un máximo nivel, digamos, de 100 millones, pero daría de ingresos tributarios 367.5 millones de dólares. O sea, este proyecto se paga solo, porque yo escucho que se dice, con la situación fiscal, ¿cómo vamos a pagarlo? En primer lugar, se empieza a pagar en el año 31, 32 o 33, pero además vea que el proyecto se paga solo y sobran recursos fiscales. O sea, el proyecto está financiado. Como todo, empiezo a angustiarme porque me quedan 9 minutos y tengo muchas preguntas pendientes. Esta es la inversión que hay que hacer, este es el endeudamiento que el país requiere, y por ello hay que resolver otros problemas como el enjambre del empleo público. ¿Usted piensa que podemos resolver ese enjambre en efecto y no estar desviando la atención sobre los asuntos absurdos como las objeciones de conciencia de los cursos de capacitación? Yo creo que sí, porque digamos, la mejor forma de salvar el Estado Social de Derecho y el empleo público actual es aprobar leyes como que limiten el crecimiento, porque lo que se va a limitar es el crecimiento. No se va a reducir el salario de nadie, ni se va a despedir a nadie. Lo que la ley de empleo público hace, a mi entender, es aplanar un poquito la curva y que no siga creciendo la carga de las remuneraciones en el presupuesto público como ha venido creciendo desde hace como 11 años. La mejor forma de salvar el Estado de Derecho, por favor. La mejor forma de salvar el Estado de Derecho es aprobar una ley que permita mantenerlo, porque si no, las cosas que hay que hacer son mucho más serias. El proyecto de ley no le reduce un colón de salario a nadie, ni despide a nadie. Es una forma inteligente de proyectar el futuro con una carga de las remuneraciones inferior, pero no maltratando a nadie. Entonces, la otra alternativa es muy dura, es tener que decir, no, mire, como la planilla siguió creciendo, vamos a tener que cortar aquí, despedir aquí, hacer estas cosas como han tenido que hacerse en el pasado en Costa Rica y en otros países. Entonces, para salvar el Estado Social de Derecho y que sigamos con instituciones haciendo cosas, con un Estado que es a veces la única refugio y posibilidad de salir de la situación difícil a las familias más pobres de este país. Sin Estado no tendrían dónde ir para salvar ese Estado. ¿Cuál es el sentido de urgencia que usted le transmitiría a los diputados en cuanto a la necesidad de aprobar el acuerdo marco y las leyes que van con él de este proyecto, de este acuerdo con el fondo? Bueno, el tiempo es clave acá. El tiempo es clave porque, por lo que decía antes, pasa un mes y no ha habido acuerdo, tenemos que renovar deudas con tasas de interés mucho más elevadas, como decíamos antes, entre 3 y 4 puntos, que si se hace ahora. Entonces, es clave eso. Y
digamos, la comunidad financiera internacional nos guste o no nos guste, pero eso ocurre en todo. O yo le pregunto a gente que a veces dice que qué es eso de la comunidad financiera internacional, las personas cuando están en relaciones, el crédito en un negocio. Sí, es el banco que me prestó la plata para la casa, para el carro. Si hay buen pago, es decir, así son los mercados, porque los mercados son de socios que están ahí para ganar, nos guste o no nos guste. Y entonces la urgencia no solo es aprobar eso, y digo, entiendo yo que no tienen que ser esas medidas, pero si se quita una hay que poner una que dé la misma, el mismo tipo de ajuste, por el lado de los ingresos o de los gastos. Digamos, los diputados no están en una camisa de fuerza que solo ese programa puede aprobarse, nada más que cada medida que quiten tienen que meter una que compense y debe ir al fondo, debe ir al equipo técnico otra vez. ¿A usted no le preocupa que... Me atrasaría, ¿verdad? Sí, no le preocupa que los diputados, digamos, hablan mucho del recorte, pero a la hora de llegada lo que hacen es hacer exenciones y hacer, digamos, concesiones y no equilibran esas concesiones o esas excepciones con nuevos alternativas de recorte. Pero siempre ha sido así, doña. Yo siempre me he sorprendido cuando escucho gente que tiene poder y dice, no, es que lo que hay que hacer es privatizar aquí o hacer una reforma estructural. Digamos, es un ciudadano que no tiene poder, puede quejarse, pero alguien que tiene poder, y quién más que un diputado, eso lo convertiría en un proyecto de ley, ¿verdad? Y yo pregunto, y no hay ni un solo proyecto de ley para privatizar nada, a la gente que dice que es que este acuerdo no hace reformas estructurales. Digamos, yo siempre he dicho, si usted dice algo y tiene poder, conviértalo en una propuesta, por lo menos, digamos, si no se aprueba, no se aprueba, pero conviértalo en una propuesta. Digamos, yo traté a lo largo de mi vida pública, si creía que había duplicidades en el sector social, presenté un proyecto de ley, exacto, fusionar, cerrar y otros. Eso usted lo convierte en acciones. El ciudadano que no está con poder sí tiene que quejarse, pero el que tiene poder, y por lo que se habla a veces uno esperaría que hubiese una lista de proyectos para privatizar esto y privatizar. No hay, porque creo que es políticamente no es viable, no es popular, y la gente hace ese cálculo y entonces dicen, pero esperan que otros lo hagan y no lo hacen. A mí a veces me sorprende esa actitud. Sí. Don Otón, usted ha estado en la oposición, ha estado en el gobierno, ahora está en un organismo financiero. ¿Por qué es tan difícil que se entiendan estos números tan contundentes? Porque usted anda la calculadora en la mano y le hace la explicación pedagógica al que se la pida. Digamos, aparte de que a veces hay intereses de otro tipo, defender mi situación, la persona a veces piensa en eso, a veces mi partido, a veces que es popular y que no. Yo sí creo que siempre los líderes de gobierno tienen que explicar bien clarito y asumir que no se sabe. Nosotros tenemos que asumir, porque todo el mundo tiene que saber de los temas. Tenemos que asumir que hay personas que necesitan un poco de capacitación y proceder de esa manera. Y yo creo... Ha sido una muy buena lección, por lo menos estos minutos que hemos aprovechado con usted, yo se los agradezco muchísimo, porque la verdad es que hemos aprendido mucho, y voy a repasar la entrevista, y ustedes también la pueden repasar en todas las plataformas de Hablando Claro y de Colombia. El ingreso de Costa Rica a la OCDE, ya ratificado, bendecido por la Sala Constitucional, aunque fue 4-3, estuvo peleado. Gran paso de 3 gobiernos, el gobierno de doña Laura, el gobierno de don Luis Guillermo y este gobierno. Gran paso con una oposición responsable que aprobó un montón de leyes en los últimos años, 2 años y medio, en la Asamblea Legislativa, y se aprobaron un montón de leyes de una manera eficiente, y eso nos mete en un club, ¿verdad? Es una oportunidad, pero es un desafío sobre todo, porque ahora, digamos, pasamos de compararnos con países que es muy fácil salir ganador, claro, a países con los cuales aspiramos a ser, y por lo tanto es la comparación natural, si somos aspiracionales. Recordemos que OCDE es el club de las buenas prácticas. Don Otón, ya nos vamos, algo que no es político. ¿Qué le parece que el gobierno de Costa Rica haya nominado a doña Nancy Hernández para ser nada más y nada menos que la sucesora de Elizabeth Odio Benito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de nuestro Pacto de San José? De lujo, de lujo. Realmente gana la Corte, gana Costa Rica prestigio, porque cuando se conozca lo que es esta mujer,
igual que doña Elizabeth Odio, son personas que ponen el nombre de Costa Rica muy elevado, y doña Nancy ha probado ser intachable, valiente, objetiva, independiente, es una jurista, aplica la ley y no otra cosa, influencias o llamaditas o nada. Y yo creo que de lujo, ojalá se tenga éxito en esa propuesta y que doña Nancy pase a ese nivel. Ella está sobrada para eso, pero creo que ahí es donde le da a la humanidad todo lo que ella tiene para dar. Muchísimas gracias, don Otón. Le agradezco mucho que haya venido y que nos hayamos tomado este cafecito, el primero del 2021, y que nos vacunen rápido, rapidísimo. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias a usted y a la audiencia. Buenos días, hasta mañana. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión.